Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mario Guili y esta es otra entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. En esta oportunidad nos referiremos a la guerra psicológica. Este es un aspecto de la guerra muy atendido desde la antigüedad. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, recomendaba: tienes que hacer desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizar a sus generales. Desanímalos con la perspectiva de tu victoria. Sorpréndelos con la confusión. La guerra psicológica se encuentra hoy integrada dentro del amplio marco de la doctrina denominada guerra de cuarta generación y que explica gran parte del éxito del imperialismo en la lucha de clases de las últimas décadas. La guerra de cuarta generación es una combinación de guerra asimétrica, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, terrorismo, contraterrorismo, operaciones encubiertas y puede disfrazarse de guerra popular. Las estrategias de combate son irregulares, incorporan las acciones de propaganda, desinformación, sobreinformación, manipulación de los medios. Por supuesto, conserva el combate cuerpo a cuerpo. En la actualidad, los conflictos simétricos son cada vez más raros. Lo más común son los escenarios asimétricos, conflictos violentos en los que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los contendientes comprometidos. En este tipo de contienda, los bandos utilizan tácticas no convencionales. ¿Cuáles son las diferencias entre guerra convencional y guerra de cuarta generación? Veamos. En este tipo de confrontación, no hay frentes de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, difusos, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Ya no existen los elementos de la acción militar clásica, grandes unidades de combate, tanques, aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, retaguardia, etc. En la guerra de cuarta generación, las grandes batallas son sustituidas por pequeños conflictos localizados, con violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad. Las grandes fuerzas militares son sustituidas por pequeños grupos operativos, llamadas unidades de guerra psicológica, dotados de gran movilidad y de tecnología de última generación, cuya función es detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra psicológica. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales. Las tácticas y estrategias militares son sustituidas por tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción psicológica orientada a direccionar la conducta social masiva. Existe un interesante paralelo entre los elementos de la guerra convencional y los de la guerra psicológica. La infantería estaría representada en este caso por los grupos operativos de calle o de redes sociales, sembradores de rumores y otras intervenciones individuales. La artillería por periódicos o radios, los misiles estratégicos intercontinentales por Hollywood y las grandes producciones fílmicas, y las grandes productoras de contenido como Netflix y Amazon. Bases fortificadas, en este caso serían la iglesia, las universidades y los tanques de pensamiento estratégico. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto de la guerra psicológica. La parte fundamental de la guerra de cuarta generación es la guerra psicológica. Se utiliza con el objetivo de influir en la actitud de las audiencias enemigas, neutrales y propias. La actitud es una forma de sentir, pensar y actuar. La guerra psicológica se desarrolla a través de operaciones psicológicas, conocidas como OPSICs. Las OPSICs son actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y guerra, con el fin de influir en las actitudes de las audiencias que afecten al logro de los objetivos militares y políticos. Las audiencias consideradas objetivos pueden ser poblaciones civiles y o militares. Se complementan con las contra-OPSICs. Estas son operaciones cuya finalidad es proteger a las audiencias propias de los mensajes hostiles o aminorar su impacto. Las contra-OPSICs emplean medios destinados a analizar la propaganda del adversario y sus efectos sobre la población y fuerzas propias o aliadas. La finalidad de las OPSICs es la de debilitar la voluntad del adversario, reforzar la moral de las fuerzas propias y ganar el apoyo de los neutrales. Para ello requieren misión claramente identificada, capacidad para analizar y evaluar los blancos de las mismas y los efectos producidos,
rápida ejecución, disposición de medios de comunicación fiables, adaptabilidad a contextos cambiantes. Las OPSICs pueden apuntar a persuadir a través de la razón o a influir en el comportamiento a través de la emoción. Una OPSIC adecuadamente diseñada y ejecutada debe tener ciertas características. Repetición, bombardeo de saturación. Fernando Giuliani, integrante del grupo Psicólogos por el Socialismo de Venezuela, lo explica. Lo que debes hacer para influir cuando tienes una opción que no es la mayoritaria es ser insistente y persistente. Tienes que estar todo el tiempo diciendo lo mismo. Tienes que ser consistente con lo que dices y tienes que ser resistente frente a la prueba de la realidad. Es decir, si te emplazan a que des prueba de eso, descaradamente cambias de tema y sigues hablando. Eso se llama resistencia psicológica, o lo que en términos coloquiales alguien definiría como ser un tipo muy descarado. Identificación con el destinatario a través de la validación. Los oficiales de la guerra psicológica son entrenados en la aceptación radical de la población blanco, tal como es, sin juzgar, peyorativizar, ni pretender que sea de otra manera, como base para poder influenciarla sin generar ruido. Cuidado de la forma y su relación con el contenido. Se busca condensar los conceptos en un símbolo, imagen, logo, foto, frase, que funciona como leitmotiv de la acción psicológica. Apariencia de objetividad. Enmascaramiento de actores y metas. Se emplean emisores de mensajes cuyas reales intenciones son oscurecidas. Se enmascaran los mensajes en una sucesión de informaciones inconexas difícilmente decodificables por el público receptor. En este plano, el bombardeo con consignas mediáticas anula la capacidad de decisión autónoma de la población. Destruidas las funciones del pensamiento reflexivo, información, procesamiento, síntesis, este es sustituido por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio. El objetivo, disociar a los individuos de la población blanco. Se utiliza un enfoque de aproximación indirecta. El politólogo Matías Cachiahue explica: en la estrategia del soft power o poder blando se trabaja en la idea del storytelling o relato, que en las redes se presenta como múltiples mensajes fragmentados que solo se conectan en la mente de cada uno y que van estructurando tribus en las redes sociales y que en función de la identificación del grupo, me gusta, se logra un posicionamiento político. Los puntos de contacto son muy escasos, pero los mensajes fragmentados conectan a esas tribus. El problema es cuando esto lo utilizan élites políticas y económicas. Con estas herramientas, el imperialismo se ha propuesto hacer retroceder la subjetividad de los pueblos a posiciones de mayor indefensión. Psicología y acción psicológica veremos ahora. Desde la década del 50 y hasta 1973, la CIA desarrolló un criminal programa de investigación denominado MK-Ultra. Consistía en el secuestro de niños y niñas de orfanatos y hospitales psiquiátricos para someterlos a una prolongada etapa de torturas seguidas de consumo de drogas. Con esta constante destrucción del psiquismo, buscaban generar personalidades disociadas y manipulables para objetivos específicos. Los resultados de estos experimentos fueron operacionalizados en la táctica contrainsurreccional del imperialismo y su guerra psicológica. Nuestro pensamiento racional reside en la corteza prefrontal. La propaganda imperialista no necesita un público con capacidad reflexiva. Para evitar ello, lo que hacen es activar los mecanismos de defensa que residen en el cerebro medio y tienen su gatillo en una zona cerebral conocida como amígdala. Para cumplir con este objetivo, es fundamental para el imperialismo mantener a las poblaciones sojuzgadas bajo un constante trauma psíquico, lo que permite la desarticulación de los mecanismos racionales de la población afectada. Los pueblos bajo estrés postraumático son fácilmente influenciables. Las personas que han sufrido trauma psíquico padecen de síntomas que pueden ser agrupados en 4 categorías: reexperimentación, evitación, embotamiento, anestesia emocional, indiferencia, activación del sistema nervioso central, irritabilidad, insomnio.
Los recuerdos no procesados constituyen la base de la patología y de las reacciones disfuncionales que aparecen en diversos trastornos mentales. En situaciones de estrés severo, la excesiva estimulación de los cuerpos amigdalinos interfiere con la función reguladora de la corteza prefrontal. El asalto emocional supera la capacidad de razonar. En esta técnica de disociación se basa la doctrina del shock, que es analizada por la investigadora canadiense Naomi Klein. El imperialismo genera un shock o aprovecha periodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado. Ejemplos de la aplicación de esta doctrina: golpe de Estado de Chile 1973, hiperinflación en Argentina 1989, ataque a las Torres Gemelas Estados Unidos 9 de noviembre de 2001. La población en shock ve desarticulada su capacidad de resistencia. En estado disociativo, los individuos retroceden a partes emocionales infantiles, con lo cual se proponen figuras, desde el establishment, que aparecen como paternales e imponen planes neoliberales que de otra manera no hubieran sido aceptados. Los experimentos MKUltra son la base de la acción psicológica del imperialismo. Se busca gatillar la ira en la parte de la sociedad bajo su influencia, es decir, poner del lado de los explotadores a las capas medias y los sectores populares ideológicamente retrasados, contra los movimientos populares, promoviendo al mismo tiempo el miedo en estas poblaciones que se oponen a sus planes. Se busca crear individuos disociados, útiles a los planes imperiales cargados de odio. Se promueve como objetivo consciente la constante traumatización masiva y la promoción del consumo de drogas como vía para ablandar las resistencias populares. Recordemos que en los experimentos MKUltra el trauma era complementado con el consumo de drogas. La efectividad de las drogas para reducir a la sumisión a los pueblos sojuzgados es largamente conocida. El alcohol fue utilizado por los conquistadores para acabar con las resistencias de los pueblos originarios. La corona británica le impuso a China el consumo de opio a través de 2 guerras, precisamente las así denominadas guerras del opio en el siglo XIX, que aún son recordadas como un oprobio para la hoy orgullosa nación china. La distribución de drogas ha sido una estrategia contrarrevolucionaria muy utilizada por los opresores, desde la desarrollada por el FBI de la mano de John Edgar Hoover y la CIA contra el Partido Panteras Negras en Estados Unidos, hasta la distribución de opiáceos organizada por la policía del Estado español para ablandar las resistencias en los barrios vascos. La droga anestesia emocionalmente, lo cual tiene repercusiones en la memoria y la identidad. Afecta la regulación de los lóbulos prefrontales, o sea, el raciocinio y la capacidad de desarrollar acciones planificadas. Es decir, construye al proletario ideal para el imperialismo, sojuzgado, pero químicamente estabilizado. Instalada la droga en los circuitos de recompensa cerebrales, genera un secuestro motivacional que se va imponiendo progresivamente en los y las consumidores, provocándoles una pérdida de interés por todo proyecto de vida, conexión con el mundo y empatía con sus semejantes. Fidel Castro, en una de sus reflexiones del compañero Fidel, cita las investigaciones del analista de inteligencia Daniel Stulin, quien hace referencia a Aldous Huxley, cuya novela más famosa, Un Mundo Feliz, sería en realidad un borrador encargado por varios consejos mundiales para pensar el nuevo orden mundial. En Un Mundo Feliz, Huxley se centró en el método científico para imaginar una sociedad donde las poblaciones fuera de la élite minoritaria estuvieran en un estado casi permanente de sumisión y enamorada de sus cadenas mediante la administración de una droga llamada soma. El actual sistema de dominación capitalista mixtura estas visiones de Huxley con las de 1984, libro escrito por el agente de la inteligencia exterior británica George Orwell, que imaginaba un mundo ultra regimentado e hipervigilado por un gran hermano que hoy se encarna en el análisis y control imperial sobre la Big Data. Bien, veamos algunos elementos de la guerra de cuarta generación. Cooptación. Creación o cooptación de movimientos aparentemente populares para implantar un contenido ideológico específico y direccionado a un contenido político interesado. Tal es el caso de la cooptación de la Coordinadora Nacional
indígena del Ecuador contra el por entonces presidente Rafael Correa y la de los pueblos originarios del Tibnis en Bolivia a través de fondos de ONGs vinculadas a los intereses del Departamento de Estado para resistir las políticas de Evo Morales. Un caso específico y muy cuidado por el sistema es la promoción de intelectuales que asumen terminologías de izquierda con el fin de atacar al marxismo-leninismo y a los gobiernos que no son afines al imperialismo. Son personajes que se venden como la última novedad del pensamiento revolucionario, pero que extrañamente ocupan lugares prominentes en las academias de los países capitalistas y tienen amplia difusión en los medios de comunicación monopólicos. Se los hace jugar fuerte por derecha en momentos donde el imperialismo realiza una acción estratégica. Lo mismo sucede con líderes que se dicen de izquierda, pero son extrañamente preservados y hasta promovidos por los medios del sistema. Propaganda negra. Propaganda que uno de los bandos reconoce como propia, pero realmente corresponde al contrario. Perfiles falsos en las redes sociales. Son generados por operadores que se organizan en las llamadas granjas de trolls, en las cuales trabajan a tiempo completo gestores de perfiles falsos para inundar las redes con mensajes que aportan a la creación de la idea de consenso social sobre posiciones reaccionarias. Distracción. Noam Chomsky, en la estrategia de la distracción, comenta que este es un elemento primordial del control social, ya que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Posverdad. Noam Chomsky define que la base de la posverdad radica en que las personas terminan creyendo en aquello que mejor satisface a sus emociones básicas, aunque esto entre en conflicto con hechos probados. Esta es la base de las llamadas fake news o falsas noticias. Para su viralización acuden a las emociones negativas, ira, miedo o asco. Está probado que cuanto más activadas están las emociones, más fácil es que las personas crean estas noticias falsas. Manejo de información de la Big Data para el direccionamiento de mensajes segmentados. Nuestras interacciones por redes sociales son constantemente analizadas para obtener nuestros perfiles de personalidad individuales y muestras del humor social en tiempo real. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos cuenta con varios programas, como PRISM, para entrar en los archivos de las principales empresas de Internet, o el programa de análisis de contenido y metadatos XKeiko. Extraen nuestros datos para crear mensajes segmentados adaptados a cada individuo de la población blanco, los cuales son enviados de forma masiva para motorizar procesos sociales que busca el imperialismo, tal el caso de las primaveras árabes. La empresa Cambridge Analytica hizo uso de la Big Data entregada ilegalmente por Facebook para direccionar mensajes que dieron la victoria a Donald Trump, al Brexit y a Mauricio Macri. Distorsiones informativas. Se utilizan para generar distorsiones perceptivas. Algunas de ellas son extrapolaciones, sacando los hechos y sucesos de su contexto, proyecciones, vinculando los hechos y sucesos con situaciones peligrosas, experiencias traumáticas y amenazantes, generalizaciones, convirtiendo un hecho o suceso singular en un fenómeno universal, transferencias, apropiándose de méritos que no se poseen o inventando al adversario aspectos negativos, estereotipos y prejuicios, para enmarcar culturalmente las matrices etiquetando situaciones con lugares comunes, tecnicismos y juicios de experto, para dar apariencia de rigor y cientificidad apelando a la autoridad académica. El imperialismo y la guerra psicológica. El Pentágono entiende la guerra psicológica como un elemento bélico central para el sojuzgamiento de los pueblos del mundo. Para ello cuenta con múltiples centros de entrenamiento y ejecución. Algunos de ellos son el Centro para la Guerra Especial John Fitzgerald Kennedy, el Centro para la Guerra Especial Naval en Coronado, la Escuela para Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea en Campo Hurlburt, y en Fort Bragg radica el cuarto grupo de operaciones psicológicas, que es la única unidad operativa de operaciones psicológicas en el ejército y tiene por objetivo desplegarse rápidamente a cualquier parte del mundo para planificar, desarrollar y conducir operaciones psicológicas y asuntos civiles, léase subversión.
trabajando a su vez con subcontratistas. Las tropas destinadas a la guerra de baja intensidad se agrupan en una trilogía: las fuerzas para operaciones especiales, las fuerzas para asuntos civiles y las fuerzas para operaciones psicológicas. Una fuerza especial dotada de 12 efectivos, por ejemplo, constituye una unidad flexible que puede incluir personal de asuntos civiles o de operaciones psicológicas y tiene alta capacidad de despliegue. Veamos ahora los errores de los luchadores de cuarta generación. Viralizar mensajes del enemigo sin intervenir, entregarse a la desmoralización y otros efectos emocionales que son el objetivo de las OPSICs en la guerra de cuarta generación: irritación, miedo, angustia. Especial atención debe ser puesta en no alimentar la dinámica confrontativa que impone la acción psicológica imperial en el seno de los sectores populares. Es común que en la defensa de los movimientos populares se apele a la descalificación, el insulto y la ironía contra quienes eventualmente están bajo control ideológico de la propaganda oligárquica, pero difícilmente podremos influenciar a nadie desde la invalidación y la burla. Criticar sin propuestas al propio movimiento o hacerlo con propuestas absurdas. Veremos ahora, por último, cómo enfrentar la guerra de cuarta generación. Organización y militancia. La organización política popular es la herramienta que permite mantener claro el pensamiento en momentos de gran presión por parte del imperialismo. Formación político-ideológica. El imperialismo conoce muy bien la teoría y las experiencias revolucionarias y difunde argumentos falaces para desacreditarlas. El desafío de la formación de los y las militantes se eleva a niveles que no conoció ninguna generación anterior. Podemos movernos como peces en el agua en el clima ideológico-cultural que difunde el capitalismo decrépito, pero para eso tenemos que ser como peces blindados que purifiquen el agua en la que viven. Eso solo se consigue con una sólida formación política e ideológica. Conocer la guerra de cuarta generación. Cuanto más conocemos, más alerta estamos a las maniobras psicológicas y sus efectos sobre nosotros y nuestro entorno. Contribuir en la elevación del nivel de conciencia de los usuarios y usuarias de las redes sociales sobre la batalla que se libra en Internet, particularmente su empleo en los planes del imperialismo, los cuales forman parte de una estrategia donde se emplea la tercerización de inteligencia, contratando operadores de diversos tipos, tuiteros tarifados, mercenarios de la información, etiquetas y tendencias compradas o alquiladas. Conocer las asimetrías. Eso nos permite comprender las capacidades del imperialismo y fijarnos objetivos realistas en nuestra lucha. Con eso les quitamos la posibilidad de dejarnos en la impotencia que es una herramienta con la que buscan desmoralizarnos. Sostener la motivación, transformar las derrotas en victorias, observar las posibilidades y barrer con las imposibilidades. Ayudar al camarada que entró en la crítica autopunitiva y validar nuestras posibles debilidades o yerros en el marco en el que militamos para superarlos. Para eso es preciso entender que cuando no estamos a la ofensiva, hay que aprender a sostener una mentalidad de resistencia. No esperar logros a corto plazo, sino entender que hay momentos en que el mayor éxito es sostener la voluntad organizada resistente del colectivo. Enfrentar rumores y ataques contra el movimiento revolucionario y popular. Hacer contraoperaciones psicológicas, mejorar nuestras capacidades técnicas para codificar el mensaje de acuerdo al público receptor. Creación de mensajes y vehículos de mensajes anti-OPSICs, segmentados para que lleguen a todos los sectores de la población. Fuerzas propias, indecisos, oposición activa. Guerrilla comunicacional. Intervenir el mensaje imperial hace que su fuerza se les vuelva en contra. Soberanía emocional. Practicar meditación, mente plena, mindfulness, nos permite ser conscientes de los efectos psíquicos, emocionales y corporales de las informaciones que consumimos. Una vez concientizados estos efectos, podemos manejarlos e impedir ser explotados emocionalmente. Innovar en forma y contenido transmitiendo los valores de la solidaridad, la ciencia y la empatía, experimentando con formatos nuevos y atractivos para el pueblo. Promover formatos creativos, especializándonos en la construcción de mensajes viralizables, atractivos, segmentados para las diversas poblaciones blancas con las que debemos empatizar.
Movernos en las redes también como peces en el agua. Los invitamos a compartir este video, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos.